le da premio a toda la iglesia por haber hecho eso. Ese es el que necesitamos. Sí, ve, Alan no podía morirse todavía, había un propósito en su vida. Muy bien, vamos a ir a Gálatas 1. Hemos visto ya diferentes temas, hablando desde el mismo capítulo 1, ¿cierto? Y sin embargo, aunque son temas ¿cómo lo digo? Como temáticas aisladas, siempre están basadas en el tema principal, que es el Evangelio, ¿cierto? Entonces, este capítulo 1, el apóstol Pablo nos ha declarado la procedencia de su apostolado y nos ha recordado que no existe otro apóstol hoy en día que no haya sido nombrado por hombres. Y él dice, yo soy diferente a los que han sido nombrados por hombres. Yo fui nombrado por Dios el Padre y por Jesucristo que lo resucitó. Entonces, si usted de pronto ha escuchado por ahí a alguien que dice que es apóstol hoy en día, tiene que tener más o menos 2000 años de edad para que sea un apóstol real. De lo contrario, son mercaderes de la fe, apóstoles fraudulentos que no están en la Biblia. Y el apóstol Pablo inicia este capítulo hablando de la gracia de Dios y de la paz que nos da Cristo. Y entra en el tema principal de toda la carta, haciendo una mención de la problemática que había en la iglesia en Galacia y expresa su tristeza, su asombro y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estamos los miércoles casi empatados con esta época porque estamos viendo los hechos y justo estábamos viendo la época de la transición entre el viaje de Pablo cuando llega de Corinto, luego a Galacia, y ahí vimos a Apolos predicando en Éfeso. Entonces estamos ahí como en la misma época pero en diferente carta. Y no habían pasado mucho tiempo, apenas unos poquitos años desde que Pablo había plantado la iglesia en Galacia. En Galacia, que recuerde que no es una sola iglesia, sino son varias iglesias en una región grande que se llama Galacia. Y dice, es tan pronto para que ya estén creyendo cosas cuando recién me acabo de ir yo y establecer la iglesia. Porque sabe, el enemigo no descansa de confundir a los creyentes. Su énfasis siempre va a ser hurtar, matar y destruir. La división es lo suyo. Y en contraste al plan de Dios, que es unir, el diablo quiere dividir. Y la manera más fácil en la que lo hace es confundiendo la doctrina, ¿cierto? Qué difícil que haya tantas denominaciones en el mundo de creyentes. Pero se han dividido de esa manera porque el enemigo ha entrado en las congregaciones y ha hecho con la palabra de Dios lo que quiere. Y lo ha hecho porque los hombres no han sido diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Los que dirigen las congregaciones ni siquiera conocen sus Biblias. Y esto ha logrado que, imagínense, si en la iglesia de Galacia, que había sido fundamentada por el mismo apóstol Pablo, logró entrar la falsa doctrina, ¿qué le espera a iglesias donde sus dirigentes no conocen la Biblia? Un caos doctrinal total, un caos de prácticas antibíblicas, donde se utilizan títulos que la Biblia no autoriza, donde se hacen cosas que la Biblia no autoriza. Y en la iglesia de los Gálatas no era una excepción. Vienen los judaizantes a convencer a las personas de que es necesario que creas en Jesús para ser salvo, pero que a la par de eso tienes que hacer obras para realmente justificar, reafirmar y sostener tu salvación. Tienes que hacer obras. Eso es lo que la Biblia llama, o que más bien definimos en la Biblia como leganismo. Es esa imposición de hombres
que advierten a las gentes de que sí, creer en Cristo es necesario, pero tienes que agregarle algo más. Pero aprendimos, gracias a Dios por las 2 semanas anteriores, que la salvación es única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. ¿Y es para cuántos? Para todos. Y es efectiva en los que creen. Y los que creen jamás, escuche bien, jamás perderán su salvación, jamás serán condenados, porque la obra que Cristo hizo en la cruz fue una obra completa. Y dice que estamos fundamentados sobre Cristo, pero que el Padre con su mano nos abraza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, peligro, desnudez, hambre, persecución? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque nuestro Jesús es un sumo sacerdote que puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan por la fe, dice los Hebreos. Entonces ten la tranquilidad, mi querido hermano, si eres hermano, de que si has venido a Cristo arrepentido para salvación, Él garantiza que un día, como le dijo al ladrón en la cruz, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza de que eso será así? Y están convencidos totalmente de que mueran hoy o mueran mañana o en 20 años, su salvación está garantizada. No porque usted la logró, sino porque Cristo, el que la podía lograr, lo hizo posible. Amén. Y Pablo dice en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea mentiroso, falso, fraudulento, hereje. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea no solamente las personas que creen en otro evangelio son anatemas, sino también los que predican otro evangelio. Entonces, si bien esto le va a sonar a usted muy radical, pero la Biblia es radical. No es un verdadero evangelio y no es un pastor el que predica que la salvación se pierde. No lo es. Es una persona que se autoproclamó en un puesto que Dios no lo llamó a estar y está enseñando palabras que Dios no quiso decir. Amén. Si usted no enseña el mensaje que está escrito por el autor con la intención que tenía el autor para que la iglesia escuche y obedezca lo que Dios quiere que hagan, no eres un maestro de la Biblia. Estás enseñando cualquier otra cosa menos la Biblia. Quizás tú podrías decir, voy a enseñar mi perspectiva de la Biblia, y eso estaría muy bien, sería muy sincero, pero no puedes decir, voy a enseñar la Biblia, porque no es lo que la Biblia dice. Y dice Pablo al final que del versículo 10, si busco ahora el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Y quiero decirles con mucha tristeza que en un muy alto porcentaje los hombres que enseñan otro evangelio lo enseñan para buscar favor de los hombres, para buscar una comunidad gigantesca, para buscar un beneficio económico, para buscar un nombre, un estatus, una posición. Pero el verdadero predicador del evangelio de Cristo, aunque consiga el estatus, la posición y la fama, eso es lo que menos le importa, porque no es lo que persigue. Y vamos a empezar desde el versículo 11 y vamos a ver hasta el versículo 16, vamos a leer. Mas os hago saber, hermanos, hablándole a los Gálatas que son creyentes, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida
con carne y sangre. Y el 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a orar y vamos a dejar en las manos de nuestro Dios este mensaje. Señor, estamos en tus manos, reconociendo la poca capacidad que tiene el hombre para comprender tus preceptos y la profundidad de tus pensamientos, pero nos mandas a escudriñar la Escritura porque tu palabra promete que podremos conocer todos esos misterios si nos acercamos humildemente a tu palabra. Y no pretendemos esta mañana alcanzar toda la comprensión del que el pasaje quiere decir, porque seguramente necesitaría mucho más tiempo, Señor, para hacerlo. Pero sí queremos con sinceridad entender qué es lo que el autor quería decir. Y qué es lo que tú nos quieres decir a nosotros de una manera directa, porque tú hablas individualmente y corporativamente a tu iglesia. Así que esta mañana queremos pedirte que tú hables a través de tu palabra y que mis experiencias personales y mis puntos de vista sean secundarios y solamente sirvan para reafirmar quizás la idea principal del texto, pero que no sea el énfasis, porque tú eres el protagonista aquí, Señor. Ayúdanos para comprender y más allá de comprender, para que podamos llevar a la práctica aquello que esta mañana tú nos hables. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo vuelve a utilizar esa herramienta que tiene que usar definitivamente porque lo obligan, y es de acreditar su mensaje y acreditar su autoridad. Y empieza diciendo que el evangelio que él anuncia, el evangelio que él cree, el evangelio que él enseña, el evangelio que él predica, no es un evangelio que él se haya inventado, ni que ningún otro hombre le haya enseñado, sino que es el evangelio puro y transparente que recibió directamente de Cristo por la revelación. Entonces, la autoridad del evangelio que se predica no proviene de la eminencia de los hombres que lo prediquen, sino de la eminencia de la presencia del Dios que reveló su evangelio en Jesucristo para nosotros. Es ahí donde radica la autoridad del evangelio. Hay algo profundamente peligroso en el corazón del ser humano y no es solamente el pecado visible. ¿Nos preocupa el pecado visible o no? Claramente, ¿cierto? Cuando vemos que un creyente está manifestando una vida pecaminosa, de prácticas que no concuerdan con lo que supuestamente dice creer, eso nos preocupa y nos dan esas ganas de ir a buscarlo, ayudarle, a decirle, mira, esto que estás haciendo no es correcto. Pero hay algo que es mucho más peligroso que solamente el pecado visible, y es algo mucho más sutil, y es la tendencia de ajustar la verdad para que nos resulte más cómoda. Eso es más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque usted puede usar la misma Biblia que estamos abriendo esta mañana para que eso se ajuste a su estándar de vida pecaminosa, a su estándar de vida inmoral, a su estándar de vida de un cristianismo tranquilo y relajado, que es desafortunadamente lo que está asesinando la iglesia cristiana hoy en día. Personas que piensan que ser cristiano es vivir bonito y ser amable y ser tranquilo, y acomodan la escritura para que eso sea lo que la Biblia dice. Y con osadía predicadores se levantan en lugares para decir, esto es lo que dice el Señor, cuando vemos en la escritura que eso no es lo que dice. Y más peligroso cuando se habla del evangelio. ¿Sabe por qué es peligroso hablar mal del evangelio o decir lo que no es del evangelio? Porque el apóstol Pablo dice que el evangelio tiene un poder sobrenatural, y ese poder es el poder de Dios para salvar. Así que si usted y yo distorsionamos el poder de Dios para salvar, no estamos distorsionando nada más y nada menos sino que el poder de Dios. Y eso es un error gravísimo, es muy peligroso. Un médico puede suavizar un diagnóstico y matar a su paciente.
Imagínese que usted tiene una enfermedad terminal, le quedan muy pocos meses de vida y usted va al médico y el médico le dice, no, pero fresco, tranquilo, no es para que se asuste, no es para que se alarme. Realmente, si quiere, tómese las medicinas, si no, no hay ningún problema. Pero el médico sabe que si usted no toma la medicina estrictamente, usted se va a morir. ¿Es responsable ese mensaje? Un abogado puede torcer la ley y destruir la justicia, ¿puede o no? Y en nuestro país está de moda, ¿no? Pero cuando alguien altera el evangelio, no daña solamente una vida, sino que pone en riesgo su eternidad. Por eso es que el evangelio tiene que ser tomado con la seriedad que éste requiere. Y tenemos que predicar el verdadero evangelio de Cristo, que es que si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno. Que si usted no es un hijo de Dios, es una creación de Dios, y las creaciones de Dios de ninguna manera van a estar en la presencia de Dios si no se arrepienten. Porque predicamos un evangelio muy light, muy suave, muy tranquilo. Ah, no, fresco. Eso, lea la Biblia, busque el Señor, vaya a una iglesia y ya. Ese es el evangelio de salvación, el que tiene poder de Dios. El evangelio que tiene poder de Dios es el que hace reconocer a la persona su necesidad inminente de arrepentimiento. Tiene que la persona sentirse pecador, reconocerse que es inservible delante de Dios, que sus oraciones no llegan ni al techo. No engaña a una persona haciéndole creer, ah, no, pídale a Dios que eso, ahí van solucionando las cosas. Pídale a un Dios que no lo conoce. ¿Cómo le vas a hablar a un Dios que no te conoce? ¿Qué le diría el Dios que no conoce a alguien que no lo conoce y le pide cosas? ¿Quién eres? Yo sé de ti porque conozco todas las cosas, pero tú y yo no tenemos ningún tipo de relación. No me pidas algo que yo no te voy a dar. Y eso es lo que estaba ocurriendo de una manera excesiva en la iglesia en Galacia. Ellos no rechazan a Cristo abiertamente. Si usted se da cuenta, Pablo les habla como a creyentes, pero están modificando el mensaje. Y Pablo no responde con ninguna calma ni con ninguna diplomacia académica. Pablo responde de una manera bien vehemente, con urgencia y con firmeza. Porque él sabe que hay algo que muchos olvidaron en Galacia, y es que el evangelio no se puede adaptar. Usted puede adaptar la forma de predicar el evangelio, pero lo que no podemos adaptar es el evangelio. ¿Cuántas formas de evangelismo existen en el mundo? Montones de formas. Aquí hemos aprendido vida en 6 palabras, los 3 círculos, hemos aprendido evangelismo con pintura, el juego de la vida, una cantidad de formas. Pero ¿sabe qué es lo que tienen en común todas esas formas? El mismo mensaje: el hombre pecador y un Dios que le demanda arrepentirse, una incapacidad del hombre para llegar hasta Dios y la forma en la que Dios proveyó para que ese hombre pudiera llegar. Ese es el evangelio. Pablo resume el texto diciéndoles: les voy a hacer saber que el evangelio anunciado por mí no procede de ningún hombre, sino que el que me apartó para predicar el evangelio me ha dicho que ustedes están predicando un evangelio incorrecto. ¿Sabe? El evangelio verdadero no tiene ni origen humano ni dependencia humana tampoco. Y fue confiado a los hombres con un propósito divino, de tal manera que la salvación sea del Señor desde el principio hasta el final. Si el mensaje fuera un mensaje humano, ¿qué pasaría con el mensaje de salvación? Sería un mensaje que falla, que tiene deficiencias, que se podría perder la salvación, porque sería un mensaje humano. Pero como es un mensaje totalmente divino, que ni depende siquiera, ¿qué pasaría si los seres humanos no quisiéramos predicar el evangelio y no lo hiciéramos? Las piedras, los animales, todo lo inerte, Dios lo despertaría para anunciarle al hombre que yo le mando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan.
El evangelio que no es según hombre es una negación bien clara, y es que Pablo está diciendo que en absoluto el evangelio procede del hombre. Por tanto, la salvación no procede del hombre, el mensaje de la salvación tampoco podría proceder del hombre. ¿Por qué? Porque la comprensión que tiene el hombre de la soberanía, de la gracia, de la eternidad, del poder, del perdón, de la salvación en sí de Dios, es insuficiente para que el hombre diseñe un mensaje para enseñarlo a los demás. Entonces, el mensaje que nosotros predicamos es tan sencillo porque Dios lo hizo sencillo, pero es tan profundo porque Dios lo diseñó profundo. ¿Se da cuenta por qué para las personas afuera el evangelio es locura? Porque no son capaces de comprenderlo. Hasta que el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios les dice: mira, eres un pecador. ¿En serio soy un pecador? Mira, hay una razón por la cual te vas a ir a condenación. ¿En serio me voy a condenación? Sí, pero también hay una salida. Si te arrepientes y confiesas a Cristo Jesús por su nombre como el Señor y Salvador de tu vida, la palabra de Dios te promete: serás salvo. ¿Por qué es tan importante entender que el evangelio no es según hombre? Porque desafortunadamente todo lo que el hombre produce lleva la marca del hombre. ¿Y sabe cuál es la marca del hombre? Pecado, desastre, desorden, rebeldía, desobediencia, anarquía. Y la marca del hombre es una marca limitada, una marca interesada y una marca errónea. Pero sabe que el evangelio de Cristo, el verdadero, el original, no tiene límites, no tiene intereses y no tiene errores. Amén. Imagínate que alguien diseña un puente, pero en vez de seguir las leyes de la ingeniería, él decide hacerlo a su manera y según su intuición. El puente finalmente es elaborado y se ve hermoso, majestuoso. Parece muy firme, pero cuando empieza a soportar el peso que solo la ingeniería sabe cómo hacer para que soporte, ¿qué va a pasar con el puente? Un muy buen plan, un lindo plan, muy bien desarrollado, muy bien visto a los ojos de los hombres, pero cuando empieza a soportar el peso, se cae. El mensaje del evangelio distorsionado es exactamente lo mismo. Es un puente sobre el cual la vida de una persona que va por encima de ese puente tarde o temprano se va a caer porque no tiene la solidez suficiente que solamente le otorga el hecho de que sea el evangelio de Dios y no de los hombres. ¿Le gustaría que su salvación colapsara por haber sido diseñada por un hombre? ¿O prefiere una salvación 100% segura que fue diseñada por Dios? Es triste ver que hay tantos grupos en el mundo que predican muchos evangelios diferentes. ¿Sabe por qué? No por los hombres que los diseñaron, porque realmente, si les hablo desde mi corazón, digo que el Señor los reprenda y los consuma por haber hecho el engaño tan grande que muchos hoy en día están creyendo. Me da ira de solo pensar que hayan hombres que, conociendo la escritura, se adaptaron y en su mente diseñaron un plan maquiavélico y satánico para engañar a otros. Pero me da tristeza por las personas que, escuchando ese mensaje, ignorando las escrituras y el verdadero evangelio, están yendo todos los días a la muerte eterna, siguiendo una organización, un nombre, un título, una visión, lo que sea que estén persiguiendo, que nada tiene que ver con el evangelio. Porque, hermanos, los evangelios humanos suenan bien, son muy atractivos, se adaptan a la cultura, a la forma, a la cosmovisión de las personas, se adaptan a las generaciones, se adaptan a la edad de la persona. Pero cuando enfrentan el pecado real, la culpa real, la muerte real, no se sostienen, se caen, se mueren. Hay muchos que quieren un evangelio que confronte menos, ¿cierto?
¿No sería mejor que yo aquí desde el púlpito les dijera, este es la generación que Dios ha creado para ser campeones y vencedores? ¿Cuántos de ustedes dirían amén a esa declaración? Esta es la generación que va a llevar adelante la victoria económica para nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia no dice eso. Yo no puedo de ninguna manera engañarlos haciéndoles creer que Dios nos salvó para que seamos grandes hombres en la tierra, sino por el contrario, para que seamos lo peor, de lo cual Dios escogerá para su gloria. Quisiéramos un evangelio menos confrontativo, un evangelio más emocional, que nos haga pensar en la profundidad de mis problemas. Y los motivadores hoy en día son especiales para eso. Tú aprende a soltar, ve hacia adelante, no vayas con nadie que no te sume. Y el énfasis soy yo, y el evangelio de mí y de yo, y no importa lo demás, solamente importa lo que yo haga con mi vida en el futuro. Pero la palabra de Dios no dice eso. Pablo diría, si nace del hombre, no es el evangelio. Toda enseñanza que intente dirigir las personas a Cristo, pero que nace en el hombre, no es el evangelio. Hay un dicho muy popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. Y algunas personas lo adaptaron para decir que todos los caminos conducen a Dios, y eso es categóricamente y totalmente falso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo lo dijo. Y Pablo dice en el versículo 12, yo no lo recibí ni lo aprendí del hombre. Y habla de una manera más profunda, no solamente diciendo que el evangelio no fue creado por hombres, sino que tampoco se transmitió como una tradición humana, porque eso es lo que los ateos le van a hacer creer a usted. Que usted es creyente porque a usted le transmitieron, le infundaron, le impusieron esa creencia en su vida, y que por eso usted está obligado a creer porque la sociedad suya lo contaminó en su mente pura, y usted por eso es un cristiano. Usted no piensa. Usted no razona, usted no tiene la suficiente capacidad para entender que eso que usted cree es algo que le impusieron. ¿Sabe? Si el evangelio hubiera sido transmitido por tradición humana, lo más probable es que en la primera generación se hubiera desaparecido. ¿Sabe qué le dijo un hombre muy sabio a unos hombres que estaban persiguiendo a Pedro y a Juan predicando el evangelio? ¿Sabe qué les dijo? Les dijo, mire, si esto es de hombres, en unas pocas semanas eso se va a olvidar. Ellos jamás se van a acordar de eso. Pero si este mensaje proviene de Dios, no hay poder humano y ustedes los pueden encarcelar y decapitar a todos. El mensaje seguirá vivo. Gloria a Dios que el mensaje sigue vivo hasta hoy. Los judaizantes estaban también diciendo, Pablo no es el legítimo. Pablo no es un apóstol, los apóstoles están en Jerusalén, él no viene de allá, él no fue formado por los apóstoles, no fue discipulado por ellos. En otras palabras, Pablo no tiene respaldo institucional. Con los mensajes de las 2 semanas anteriores hay un problema grave, y es que los creyentes que buscan la sana doctrina, la verdadera enseñanza bíblica, están cayendo en un error de entregarle su confianza, su fe, y creyendo en las palabras de los predicadores solamente dependiendo de cuánta confianza institucional tienen. ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuáles son sus diplomas? ¿Cuáles son sus galardones? ¿Qué es lo que saben? ¿Dónde estudió? ¿Cuántos años lleva estudiando? Y quiero decirle, hermano, que ese no es garantía de un mensaje verdadero. Es más, ni siquiera es garantía de un hombre que vive la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos hombres que tienen mucha academia, en los 3 años anteriores que vimos,
han venido cayendo en pecados que uno dice, ¿qué? ¿Él? Si yo lo admiraba, si yo lo seguía. Les voy a decir algo. El mejor predicador expositivo que yo he escuchado jamás en toda la historia se llama Stevie Lawson. Y adivine qué le pasó a él. Adulterio. ¿Por qué cayó en eso? Porque la academia no te garantiza un estilo de vida bueno con el Señor. La academia ni siquiera te garantiza un verdadero enfoque en la palabra de Dios, porque desafortunadamente, persiguiendo los títulos, dejamos de perseguir a Cristo. Y Pablo estaba siendo desacreditado por los Gálatas y ellos dicen, pero es que si no vienes de Jerusalén no te puedo creer. A ver, muéstrame tu cédula. Déjame ver tu certificado. Yo quiero ver que sí, que ahí está. ¿Cuántos de ustedes recibieron el día que se bautizaron un diploma que decía este día se bautizó tal y en la iglesia tal y no sé qué? ¿Sí? Yo creo que lo recibí, pero no tengo ni idea dónde está. Ni siquiera sé dónde está mi diploma de bachiller. O sea, hay muchas cosas que ya perdí. No sé dónde están. Pero se imagina que hoy en día en las iglesias se está pidiendo respaldo institucional para decidir sobre la permanencia de un siervo de Dios en la iglesia o no. ¿Qué es lo que determina si un pastor es pastor o no? ¿Los requisitos de qué? De la Biblia. Tito y Timoteo hablan clarísimo de cuáles son los hombres que están capacitados, pero ¿sabe qué han hecho las iglesias hoy en día? Vamos a mirar los estatutos. No, por estatutos dice aquí que usted tiene que tener un título y un nombramiento certificado por una iglesia. Wow. Hermanos, pero es que llevo 20 años sirviendo aquí. Sí, pero como no hicimos el proceso hace 20 años, tenemos que hacerlo ahorita. Imagínate el daño que se le hace a la vida de un hombre que lleva 20 años sirviendo en una congregación y de la noche a la mañana la junta directiva dijo, ya no te llamas nuestro pastor. Y la iglesia en Galacia estaba en el mismo tema. No eres certificado. ¿De dónde sacas que eres apóstol? Y Pablo les dice, es que yo no lo recibí de ningún hombre, yo no tengo por qué ir a los apóstoles en Jerusalén y decirles, venga, fírmeme aquí que yo sí soy un apóstol. ¿Sabe por qué? Porque el único que llama apóstoles por nombre físicamente se llama Jesucristo, y adivinen qué, él mismo me llamó. Ahora un apóstol de hoy en día podría decir, no, pues yo también recibí la revelación de Cristo. Déjame saber cómo fue eso y en qué parte de la escritura está. Porque si eres un apóstol hoy, tienes que estar ahí plasmado en la escritura. Solo son apóstoles aquellos que la escritura aprueba, nadie más. Entonces su nombre debería estar escrito en una de las cartas, por ejemplo. Su nombre debería estar escrito en el libro de los Hechos, que es donde se hace la transición entre la iglesia y lo que fue la antigua ley. Pero si su nombre no aparece en la escritura, usted es un apóstol falso, mentiroso, que se quiere adjudicar un título quizás para ser más visible, más reconocido, para que su palabra tenga más autoridad, pero si su mensaje no tiene autoridad en su iglesia, llamándose pastor, el problema no es usted ni el título, el problema es el mensaje que está predicando, es un mensaje falso, un evangelio adornado. Imagínate que un mensajero llega con una carta sellada directamente del rey. Pero alguien le dice, yo no confío en ese mensaje, porque resulta que no pasó por nuestra oficina primero, no tiene nuestro sello. ¿Entienden el problema que esto generaría? Él no está rechazando el mensaje, él está rechazando a la fuente del mensaje. Él está diciendo, el rey no envió a nadie, por tanto no le creo al rey. Si no le creo a usted, no le creo al que lo envió, por tanto el mensaje también es falso. Si no pasa por mi canal, no es legítimo. Aquí el punto clave no es la autoridad humana en sí, porque Dios entrega autoridad a los seres humanos, ¿o no? Bien claro, la Biblia tiene autoridades bien demarcadas. El problema es cuando la autoridad humana se vuelve la medida de la verdad. Ahí es donde está el problema. Cuando
Pensamos que porque lo dice tal o cual es cierto, pero si lo dice otro que no, no, es que no eres tan famoso, no eres tan reconocido, es que mira esa iglesia tan chiquita que tienes ahí, 100 personitas, qué pecado, lástima de ustedes. No sabe cuántas personas hemos invitado aquí y vienen y luego les preguntamos, bueno, ¿y cómo te fue la iglesia? ¿Qué te pareció? Chévere, 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 pero uy, no, es que es tan chiquita. Es que yo veo que los ministerios que Dios prospera son grandes y son vistosos y wow. ¿Sabe quién fue el que prometió que si postrado le adoraras te entregaría el mundo? No fue Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. Si esa es la medida, ten mucho cuidado, porque probablemente estás buscando un evangelio a tu medida. Y si la medida de la verdad es tu medida, tu percepción, hay un grave problema, porque la medida para todo lo espiritual está en lo espiritual y está en la Biblia. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Quién le respalda? O sea, ¿ha escuchado hablar de la cobertura? Es que nosotros tenemos la cobertura de, digamos un nombre por ahí, ese señor. Y es que como tenemos la cobertura de él, entonces nuestra iglesia va a estar grande y próspera y victoriosa. Muy bien, tienes la cobertura de él, pero no tienes la cobertura de Cristo. Y si Cristo no cubre a la iglesia, tu iglesia no es una iglesia. Es un club, una reunión social, pero no es la iglesia de Cristo. ¿De qué institución vienes? ¿Dónde te graduaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué título tienes? Si eso es lo que determina si le crees o no al pastor de tu iglesia, tu vida está mal. Estás evaluando el evangelio de la manera incorrecta. Yo no quiero decir con esto que su pastor tiene que ser un incauto y con poca preparación. Al contrario, tiene que estar muy bien preparado. Pero sabe que yo conozco hombres en la selva que no han estudiado en un instituto bíblico, pero que estudian la Biblia de una manera muy consciente y predican tremendos mensajes bíblicos y nunca han pasado por un instituto bíblico. Porque ¿quién es el que nos capacita? ¿El instituto bíblico o la Biblia? Mire, cuando usted va a un instituto bíblico, usted va a recibir instrucción teológica y es muy necesaria. Si usted no se instruye teológicamente, ni piense que, por ejemplo, en este lugar va a poder abrir la Biblia para enseñar nada. Tiene que empezar por ahí. Pero lo que define su estudio como tal o su veracidad como ministro es que la palabra de Dios lo autorice. Y estudiar en el instituto bíblico me da herramientas para estudiar la Biblia. O sea, usted termina 4 años de instituto bíblico y usted no sabe nada. Perdónenme que los baje de la nube, pero así es. Cuando sales del instituto, lo único que vas a saber es, ahora sí voy a empezar a estudiar la Biblia. Algunos piensan que estudiar la Biblia es sentarse a leer algunas lecciones. ¿Sabe qué es estudiar la Biblia? Lo que hicimos hace 8 y 15 días, sentarse, leer, buscar el propósito, subrayar, investigar. Eso es estudiar la Biblia. Cuando usted mismo se sienta de una manera consciente a preguntarle a Dios, ¿qué me quieres decir a través de este pasaje? Eso es estudiar la Biblia. Y después de estudiar la Biblia, usted va a ser capaz de pararse en un lugar y hablar con las personas acerca de X o Y tema, sea doctrinal o práctico o lo que sea. Pero de lo demás usted lo que está haciendo es dando opiniones. Opiniones que le escuchó a otro. Los profes del instituto son una bendición, pero no son infalibles. Yo, después de salir del instituto, me di cuenta que habían maestros que yo decía, ¡ah! Pero este maestro interpretó mal este pasaje. Y no lo hizo con mala intención, sino que uno dice, el estudio de la Biblia es importante. Y luego
vas a tener las herramientas suficientes para decir quién dice la verdad y quién no la dice. Así que, hermano, quiero animarlo porque estar sentado en este lugar esta mañana no le garantiza que usted conozca la Biblia. Usted está escuchando mi estudio de la Biblia, lo que yo aprendí acerca de la Biblia. ¿Qué le queda a usted? Llegar a su casa y examinar si todo lo que yo dije es cierto. Y filtrar y decir, venga, espere porque este tipo dijo aquí que la revelación es de Jesucristo y que el evangelio solamente es de él. Usted tiene que confirmar que eso es lo que dice la Biblia. Pero hoy en día es más fácil decir, no, yo lo escuché en tal lugar y yo le creo porque el tipo se ve que enseña la Biblia. Qué peligroso es creerle a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. El evangelio es revelado con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios revela el evangelio? Pablo dice en el versículo 15 hasta el 16 que Dios le reveló, a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre para un propósito específico. ¿Cuál? Revelar a su hijo en él. ¿Para qué? Para que él se lo predicase a quienes. Dios los separa a Pablo para que él le enseñe a los gentiles. Hermano, los propósitos de Dios son tan impredecibles. Yo jamás me imaginé que Dios haya pensado en mí desde que nací para estar en este propósito que estoy aquí hoy. Jamás. Y si usted me hubiera conocido en mi adolescencia, usted hubiera dicho, no, ese tipo por allá en la cárcel va a terminar. Pero los propósitos de Dios son superiores. Imagínense que el apóstol Pablo, que mataba, encarcelaba y golpeaba y asolaba a cristianos, terminó predicándole a aquellos a quienes él decía son herejes, son bastardos, no son de la familia de Dios. No se les olvide que el énfasis no es que Dios haya apartado a Pablo para hacerlo vivir una experiencia. Dice que Dios lo apartó para que él le predicara a los gentiles. De tal manera que si Dios no hubiera apartado a Pablo en ese momento para eso, hubiera apartado a otro. Cualquier otro creyente hubiera sido útil en las manos de Dios si a Dios le hubiera placido hacerlo. ¿Pero qué hizo? Escogió a Pablo. ¿Sabe que hay un problema en la iglesia hoy en día? Y es que la gente anhela estar en la posición que Dios no lo puso. El que no predica, quiere predicar. El que no es maestro, quiere enseñar. El que no es evangelista, quiere evangelizar. Y el que es, no lo quiere hacer. Gravísimo problema. Hablábamos con los hombres en el carro cuando regresábamos para acá de la reunión de hombres el viernes. Mi calendario está mal, porque siempre que hay un festivo en la semana, todo para mí es raro. ¿Por qué razón hay tantas mujeres hoy en día que se proclaman pastoras? La excusa es que no hay hombres, ¿cierto? Esa es la excusa, no, es que no hay hombres. ¿De verdad en su iglesia no hay ni un solo hombre? Si fuese una iglesia de solo mujeres, yo le creo, le digo, listo, hermana, lidere ese lugar porque no hay ni un solo hombre. Pero hay hombres, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema con los hombres? Que no quieren. Entonces, ¿qué hace la persona que sí quiere? Pues yo le hago porque si estos 10 pelagatos entienden la escritura y no lo hacen, pues yo lo voy a hacer. El problema con esto es que Dios no te apartó para ese propósito. Y si Dios no te apartó para ese propósito, por más que te esfuerces en hacer algo para la iglesia de Cristo, lo estás haciendo para ti mismo. De tal manera que cuando venga el momento de probar las obras, sus obras serán quemadas. Todas.
Porque Dios no te llamó a hacer eso. Hermano, entiéndalo bien. Nunca se meta a donde Dios no lo llama. No. Usted puede ser muy exitoso en la carne. Usted puede lograr muchas cosas en su carne. Pero la Biblia dice que podemos servir de dos maneras: espiritualmente y carnalmente. ¿Sí es así o no? ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? ¿En la carne o en espíritu y en verdad? ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no te autoriza, si Dios no te apartó para determinado ministerio, no lo hagas. No lo hagas. La palabra de Dios dice que no se deben hacer maestros muchos, porque recibirán mayor condenación. Y esa condenación no se refiere a perder la salvación. Se refiere a que por Dios serás juzgado si enseñas cualquier cosa que Él no te mandó a enseñar. ¿Qué hace entonces? Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia entonces? Si la mujer no puede predicar y pastorear, entonces, ¿qué hace una mujer en la iglesia? Lo mismo que hacen los hombres que no son pastores y no predican en la iglesia. Todos los hombres aquí están llamados a pastorear. Levanten la mano los que saben que no. Usted dice, no, yo no. No. Entonces, porque no estás llamado a pastorear, estás eliminado del plan de Dios. Dios es un Dios feminista que no quiere a los hombres. Porque es que el contraargumento es ese. Entonces Dios es un Dios machista que no ama a las mujeres. ¿En serio? Por no ponerlas en un lugar tan visible donde van a ser acribilladas por las personas, ¿Dios es un Dios machista? Si usted alguna vez ha estado cerca de un pastor o usted ha ejercido de alguna manera algún ministerio pastoral, usted me va a decir si usted realmente cree que este lugar es un lugar que uno anhela. Pablo lo dice en Timoteo: si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Bien. Bueno, pero venga, les cuento de qué se trata. ¿Y sabe qué va a decir la persona al final de leer eso? Ay, no. Ay, no. Hermano, camisa de 11 varas es el ministerio pastoral. Y Dios no pone a la mujer en el ministerio pastoral porque la ama, porque la quiere proteger, porque las personas de la iglesia son implacables. Y la mujer no está capacitada en su construcción para afrontar las cosas que el ministerio trae por delante. Sí, desafortunadamente el feminismo abordó la iglesia y lo filtró de tal manera que ahora pensamos que si no es eso, entonces no hay nada más que hacer. Pero yo quiero decirle, las mujeres de nuestra iglesia que nunca han predicado un mensaje han sido más de bendición quizás en todo mi ministerio que cualquier otro pastor. Entonces, hermana, cuidado con abrazar lo que el mundo le quiere vender a la iglesia, porque si Dios no te llamó para eso, si Él no te apartó desde el vientre para eso, no lo hagas. Dice, pero cuando agradó a Dios, el versículo 15. Qué lindo esa frase, ¿cierto? Es ahí donde se aplica que no depende del que corre o el que quiere, sino de quién, de Dios, que tiene misericordia y a unos usa para instrumentos para unas cosas y a otros para otras, pero a Él le agradó escoger al apóstol Pablo para este ministerio. ¿Y quiénes eran los gálatas para contradecir eso? Por eso Pablo les dice, fue a Dios al que le agradó. ¿Quieren pelear? Vete y reclámale. Dile por qué Pablo, por qué uno sin credenciales, por qué uno sin títulos, por qué uno que no viene de los 12. Hermanos, aquí hay algo que la iglesia necesita recuperar y es el pensamiento de que el evangelio no solamente informa, sino envía. El evangelio no es solamente para creer, es para proclamar. Cuidado con los evangelios modificados, porque no todo lo que suena cristiano es bíblico. No todo lo que emociona transforma.
Este mensaje que estamos predicando en esta congregación, ¿viene de Dios o viene del hombre? Usted lo decidirá de una manera muy personal. Pero quiero decirle, no dependa de la validación humana para sostener la verdad. Si alguna persona lo señala por decir, es que lo que usted está predicando no es el evangelio porque mire, porque, bueno, vayan a la Biblia. Siéntese con esa persona y dígale, mira, la Biblia dice. Y le aseguro que en un periodo muy corto de tiempo esa persona se va a desarmar y va a quedar sin argumentos. Si el evangelio depende de la aprobación humana, ya se comprometió. Porque el humano puede aprobar o desaprobar de acuerdo a lo que le parece. Y no se trata de lo que nos parece, se trata de lo que Dios dice. No es solamente decir Dios me habló, hay que decir Dios me envió. Si bien lo que dice Pablo, él no dice solamente Dios me habló. Podía haberlo dicho, los apóstoles de hoy en día dicen eso, ¿no? No, es que yo soy apóstol porque Dios me habló. ¿Ah, sí? ¿Dios te envió? ¿Y por dónde te habló? ¿Cierto? No, es que yo escuché una voz y en un sueño yo estaba soñando y yo había comido frijoles a las 11 de la noche y me comí 2 hamburguesas ahí donde Pacho antes de entrar a la casa. Obvio, hermano, usted va a soñar eso y muchas cosas más. Imagínese que yo he soñado que vuelo y no por eso voy a volar. Y yo cuando era niño soñaba que estaba nadando y cuando me desperté había un desastre. Hermano, Dios no necesita hablarle a usted por sueños, ni revelaciones, ni por voz audible, porque la palabra profética más segura ya está completa, a la cual hacemos bien si estamos atentos. Pablo no defendió su reputación, ¿se dieron cuenta? En ningún momento está hablando, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, es el evangelio de Cristo. No son mis títulos, es el llamado de Dios. Él está defendiendo algo mucho más grande, que es la pureza del evangelio. Porque Pablo sabe que si el origen se corrompe, el mensaje deja de salvar. Un evangelio que viene del hombre puede ser muy impresionante, pero solo un evangelio que viene de Dios puede salvar, sostener, transformar y enviar. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Estamos conscientes de que no tenemos toda la verdad y daríamos nuestras vidas por conocer toda la verdad. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito son llamados, así como lo hiciste con Pablo, apartándolo para ese propósito tan maravilloso, que si no hubiera sido por eso, Señor, nosotros como colombianos no conoceríamos el Evangelio. Estaría velado para nosotros. Pero tu plan desde el inicio de la creación siempre ha sido que todos los hombres se arrepientan. Gracias por hacernos llegar hasta nuestra actualidad el mismo mensaje del Evangelio que está desde el principio. Gracias. Gracias porque está transparente, sin contaminación. Gracias porque cuando vamos a tu palabra entendemos que cualquier modificación que le hagamos al Evangelio corrompe nuestra forma de creer, corrompe nuestra obediencia y excluiríamos, Señor, también a muchas personas siendo piedras de tropiezo, haciéndoles creer un Evangelio que no es el que tú nos enseñas. Padre, hemos entendido algo muy claro en estos días y es que tenemos que estudiar nuestras Biblias. Ayúdanos para ser suficientemente responsables con nuestra fe. Porque si vamos a vender algún producto, conocemos todo acerca del producto para venderlo. Porque si vamos a poner un negocio, nos empapamos de todo lo que tenga que ver con el negocio. Pero cuando se trata de tu palabra, Señor, qué vergüenza. Pensamos que es un libro más.
y no le prestamos atención a lo que tú nos quieres decir a nosotros de una manera personal. Perdónanos por cerrar el canal de comunicación, porque muchos quieren escuchar tu voz, pero no quieren leer tu palabra en voz alta. Señor, ayúdanos para ser responsables. Gracias por la esperanza que nos das de que si escudriñamos las Escrituras te podremos conocer a ti tal cual como eres. Y cuando te veamos ya no será para nosotros nada extraño porque te conocemos aunque no te hemos visto. Guárdanos y guíanos en el estudio, guíanos en el servicio, en la congregación, a ponernos solamente en el lugar donde tú nos llamaste. Y llévanos, como tu palabra promete, de victoria en victoria frente al pecado, Señor. Te adoramos y te bendecimos por haber fijado tus ojos en esta congregación local para bendecirla. En el poderoso nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias por esta mañana. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. No se les olvide, busque la reunión casera que le quede más cerquita. Si no ha ido a ninguna, búsqueme esta semana para darle la dirección de la que le queda más cercana. Y los monitores de las reuniones caseras, nos vemos un momentito que nos vamos a reunir antes de que se vayan.